La doctora Norma Pérez, ¿cómo estás, Normita? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. La verdad que sufriendo un poquito el avatar de la alergia y del cambio climático que establece la primavera, ¿no? Para los que somos riníticos. Así que, disculpame así un Sí. poquito la voz tomada. Y hoy quería tocar un tema que es bastante controversial, tanto para los médicos pediatras como y sobre todo para las mamás. Sí. Pero antes de entrar a ese tema, quería recordar que a partir del sábado se lanza oficialmente, o sea, ya está lanzada, sino que comienza a la campaña nacional de vacunación Ujú. para todos los niños entre 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días, o Ujú. sea, antes de cumplir los 5 años. Fundamentalmente se van a aplicar las dosis de la vacuna triple viral, sarampión, rubéolas y paperas, y la vacuna y un refuerzo de la vacuna Ujú. antipoliomielítica. Ya habíamos hablado en un programa anterior de que la necesidad de esta campaña es para aumentar la cobertura que ha venido en descenso durante los últimos años. Ya prácticamente comenzaron a descender los porcentajes de cobertura desde el 2017, llegando a un pico de descensos, diríamos, un pico inverso en el año 2020, a raíz de la pandemia y todo lo demás, lo que retrasó aún más Ujú. la vacunación en los niños. Entonces, actualmente se podría decir que existen 700.000 niños en la Argentina que están susceptibles de contraer sarampión, rubéola, varicela y polio. El tema es que estas enfermedades han sido erradicadas de nuestro país, se consideran erradicadas. Nosotros no tenemos casos nativos nuestros de estas enfermedades, pero estas siguen siendo predominantes en muchos países vecinos, que es lo que habíamos comentado el otro día. Entonces, el riesgo de que surjan brotes en nuestro país a raíz de casos importados es alto. Por eso y que esta campaña es fundamental, digo, porque ya empiezan las consultas de los papis, si hay que vacunarles, si no hay que vacunarles. Si yo ya le vacuné recién hace 10 días con la vacuna de la triple viral de un año, tengo que vacunarle, tiene que vacunarle si se cumplen los 30 días de la vacunación anterior, y esto entra dentro de la fecha de la campaña de vacunación sí o Ujú. sí. Es decir, entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre, que es la extensión que va a tener esta campaña. Porque esa es una de las preguntas: ¿qué pasa si yo justo le vacuné con esa? Tiene Claro. un año y acabo de vacunarlo con esa. Se tiene que esperar el intervalo, y si ese intervalo se cumple dentro de la fecha de la campaña de Ujú. vacunación, hay que vacunarlo. Es decir, por supuesto que para asistir a la vacunación hay que ir con el documento y con el carnet de vacunación para comprobar que haya sido vacunado y, en fin, qué Sí. intervalos esperar. Eso ya va a ser un asesoramiento de parte de la gente de vacunación. Así que a vacunar a los niñitos nomás, otra vez, para mejorar la cobertura y por lo tanto la salud de todos los niños en nuestro país, ¿no? Esta campaña es nacional, por lo tanto se extiende a todas las provincias de la Argentina. Muy bien, y pasando al tema de hoy, que decía controversial, porque siempre la pregunta es, ¿qué es el tema fundamental que voy a hablar hoy? La fimosis. ¿Qué es la fimosis? Exactamente, ¿qué es la fimosis? Si yo digo fimosis, ninguna mamá se le cruza que puede ser una fimosis. Entonces, voy a tratar de explicar todo este problemita, pero con términos que las mamitas entiendan, Ujú. que por ahí no son ni están dentro de lo que es la terminología médica, Claro. pero que es la que pueden comprender los papás, ¿no? La fimosis es voy a decir primero la definición médica, Ujú. correcta, que la fimosis es el estrechamiento real del prepucio. Muy bien, ¿qué es eso? Es ¿En cuando, castellano? en castellano, es lo que preocupa muchísimo a las mamás, que es la piel que recubre el pene de los bebés. Esa piel terminal que cubre y que se ve un pequeño orificio, y que Ujú. las mamis se preocupan mucho porque eso no corre, porque en realidad lo normal es que esa piel que recubre la Ujú. cabecita del pene, la cabecita del pene desde este momento la voy a denominar glande porque es un nombre real, Ujú. y
la piel que cubre la cabecita es lo que conocemos como prepucio. Entonces, lo normal, lo habitual, lo que debe ser es que el prepucio se corra normalmente y deje al descubierto todo el glande para favorecer la higiene del pene y que no haya ningún problema de tipo infeccioso a ese nivel. Pero muy bien, ahora, el problema es que eso depende de la edad. Cuando hablamos de un recién nacido o un lactante pequeño, las mamás se preguntan, la primera consulta, cuando es, y sobre todo si es su primer hijo varón, dice, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Le corremos o no le corremos? Porque hasta no hace mucho tiempo había controversia entre los médicos pediatras, en muchos casos por ahí por falta, diríamos, de actualización, porque la verdad que hace muchos años también que esto ya está establecido que debe ser así. Entonces, algunos pediatras recomendaban a los padres, algunos médicos, que realizaran masajes del prepucio para favorecer el descenso del mismo. Eso ya está demostrado con evidencia científica y con muchos estudios hechos, de que no es necesario, es más, hasta puede llegar a ser perjudicial esa maniobra. ¿Por qué? Porque la fimosis fisiológica la podríamos llamar, o sea, el estrechamiento normal se da prácticamente en el 90% de los recién nacidos. Son muy pocos los recién nacidos y los lactantes pequeños que uno pueda llegar a correr un poquito el prepucio. Lo normal es que esté bastante cerradito. Esto se mantiene, eso se va a ir dilatando al ir creciendo el pene, eso se va estirando, diríamos, para que las mamás lo puedan entender, y va a correr espontáneamente. Eso puede producirse a los 3, 4, 5 años o 6 años. Ya a esa edad, los chicos pueden ser enseñados, de hecho hay que hacerlo, a enseñar a higienizarlo, corriéndose el prepucio hacia atrás para poder evitar la acumulación de secreción. Pero estamos hablando de chicos de 6 o 7 años. Sí. No hay para nada que estimular ese masaje, por ejemplo, entre los 2 y 5 años, porque es la etapa en que ellos están en el descubrimiento de su sexualidad, y es una maniobra que puede resultar molesta, dolorosa, y en muchos chicos le puede ocasionar traumas muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Es no hacer. Siempre hacemos menos daño cuando no hacemos. Claro. Entonces, por una vez y para siempre le voy a decir a la mamá, no hay necesidad de hacer los masajes. Cuando llega a cierta edad y el chico no puede realizar porque está muy adherido, entonces hay que ver qué sintomatología le provoca al chico para que sea una indicación de una corrección. Incluso, ¿cuál es el tratamiento de esto? En el caso de que exista una fimosis verdadera. O sea, supongamos que un chico llega a cierta edad que debería empezar a tener corrimiento espontáneo y no lo presenta. Esperamos, porque ya sabemos que hasta los 6 o 7 años se puede esperar tranquilamente. Pero si antes de esa edad y en cualquier edad el chico tiene problemas de balanopostitis, que es la inflamación precisamente del prepucio, porque se junta la secreción, se inflama, le provoca dolor, en ocasiones infección con salida incluso de pus, y realmente muy doloroso y muy molesto. Una vez, si eso ocurre un episodio, uno hace el tratamiento, ¿no es cierto? Consulta al pediatra o al urólogo infantil, hace el tratamiento, se resuelve, nunca más se repite, no hay problema. ¿Qué pasa si cada 2 o 3 meses hace un episodio de balanopostitis? Cada inflamación va a hacer que ese prepucio se cierre más. Entonces, en casos de balanopostitis, que es la inflamación, repito, del prepucio, inflamación con o sin infección del prepucio, si esa se hace en forma frecuente, es indicación de una corrección. Y la corrección de la fimosis es quirúrgica. Es un procedimiento muy sencillo, con anestesia general. Obviamente, si es un chico muy pequeño, siempre se utiliza la anestesia general, y es una cirugía, diríamos, de bajo riesgo,
y muy rápida y con una recuperación prácticamente en horas, ¿no es cierto?, en el postoperatorio. Entonces, pero tiene sus indicaciones precisas. Y con respecto al tema de los masajes, recién a partir de los 6, 7 años, se le aconseja, ¿no es cierto?, que empiece a hacer su higiene y retraiga el prepucio y lo lave al chiquito. También se puede observar, muchas mamás vienen preocupadas también a la consulta, porque en la punta del pene se observa, pero a través de la piel, unos grumitos que se hacen como unas pelotitas blancas. Sí. Y entonces están muy preocupadas porque ¿qué es eso que aparece ahí? Esos son secreciones que se acumulan, que se llama esmegma, o bien son células epiteliales, son totalmente benignos, y eso no hay que tocar. Y no hay que, porque ahí es donde quieren hacerle el masaje para ver si pueden sacar esas formaciones. No hay necesidad, esas van a drenar, esas van a salir espontáneamente e incluso van a ayudar a que el prepucio se mantenga separado y no adherido al pene. Entonces tampoco hay que tocar. Bueno, eso con respecto a la fimosis. La fimosis verdadera, o sea, el chico que genéticamente, porque tiene antecedentes familiares, por ejemplo, que el papá o algún hermano mayor ya tuvo que recibir una cirugía por fimosis, en esos casos se observa la fimosis verdadera y llegado a cierta edad no podemos retraer el prepucio y además se le suman antecedentes de infecciones o la formación del famoso globo prepucial, que quiere orinar, no puede orinar y es como que se infla por detrás porque está tan cerrado que no puede drenar. En algunos casos eso también se corrige solo con tratamiento médico, con la colocación de corticoides, las famosas gotitas que son para tomar, que solemos colocar, o con ungüentos para favorecer o bien, si no hay resolución por vía médica, recién ahí pensar en la alternativa quirúrgica. Tampoco es cierto que el hecho de tener ese cerramiento, que es fisiológico hasta cierta edad, favorezca las infecciones urinarias. No es así. Ahora, si se presenta infecciones urinarias, diríamos, con cierta frecuencia, que no es normal en el varón, pero bueno, supongamos que se presente con cierta frecuencia, o que sea una infección urinaria que no termina de curarse o que se complique, o bien que vaya acompañada de algún otro problema que se detecta siempre en las infecciones urinarias, nosotros pedimos una ecografía para ver si su riñón y sus vías urinarias están bien. Si a eso se suma algún defecto o problema en la vía urinaria, entonces sí son indicación también de cirugía correctiva. Así que bueno, ese es un tema que siempre es controvertido y que es importante que de una vez por todas las mamis, porque realmente les preocupa mucho, es lo primero que preguntan. Al ser hijo varón y nosotras no haber pasado por eso, es como que exactamente, preocupa más. Sí, totalmente. En el caso de la varón, nena uno se siente y más además identificado. Porque obviamente reciben los consejos y antes, por eso es que quiero ser muy clara con eso, porque antes ese consejo venía de la parte médica incluso, o sea, no, pero a mí el pediatra de mi hijo me decía que había que, eso no es así, esto es lo último último que hay, pero ya, o sea, esto de que no se debe hacer esas maniobras ya viene de varios años, ¿no? Entonces ya en este momento es inconcebible que nadie recomiende la realización de eso en niños sanos, normales y sin antecedentes. Más que claro, como siempre, doctora, sacándonos todas las dudas a nosotras las madres y bueno, los padres que siempre están mirando el programa. Así que a estar atentos. Sí, totalmente. Igual que después vamos a ver que en las nenas también puede haber un problemita a nivel de su genital externo, que por suerte no es nada grave tampoco. Somos menos complicadas las mujeres. Exactamente. En algunas cosas. Bueno, pero que casualmente es una patología que suele pasar desapercibida porque tampoco se ha perdido un poco la costumbre de hacer esos exámenes físicos exhaustivos, los médicos, ¿no? De revisar todos esos detalles. Y siempre hay que revisar la zona vulvar porque es algo que puede tener ese problemita que lo vamos a hablar en adelante, que se llama sinequia de los labios, o sea, tiene la fusión de los labios menores y bueno, eso también requiere atención, observación y eventualmente tratamiento. Gracias, Doc, por su visita y por
por brindarnos todos sus conocimientos aquí en el programa. Bueno, ¿Dónde gracias. la encontramos? Atiendo en Córdoba 465, lunes, miércoles y viernes a la tarde, martes y jueves por la mañana, siempre y exclusivamente por turno al 3794 60 43 66. Muchas gracias, Doc. No, por favor. La doctora, nuestra pediatra amiga Norma Pérez, pasando aquí por la mañana de Infomás, y nos vamos a una pequeña